Así que apagamos todos los micrófonos, vamos a abrir con 3 Om y después, con gusto, tener la palabra. Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Una alegría enorme. ¿Comenzamos con 3 Oms? Sí, comenzamos con 3 Om. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando de la mejor manera. Sí, Mi nombre es Gustavo. Bien. Mi nombre es Gustavo. Hace muchísimos años, recién hablábamos con Carolina, en el 89 conocí a Swami, muy cerca del Centro SAI de Florida, exactamente en el Museo Rayo de Vicente López, y en ese momento mi espíritu pujaba y pulsaba por subirse a un escenario y poder entregar toda su magia y su amor, interpretando personajes y realizando obras teatrales. Así llegué al Museo Rayo de Vicente López, convocado por un elenco joven, y concretamos una obra maravillosa con un director que se llama Pablo Ponce, y en los camarines, en el estreno de ese espectáculo, que era nada más ni nada menos que Romeo y Julieta, en la versión de Pablo Neruda, antes de salir al escenario, después de mucho trabajo en ensayos, mi compañero de camarín, que era Romeo, yo interpretaba al papá de Julieta, el señor Capuleto, el actor que interpretaba a Romeo en ese momento, Mario Paixao, que también vive muy cerca del centro SAI de Florida, colocó una estampita de Swami en la mesa del camarino, puso un incienso, prendió una velita y comenzó a hacer un ejercicio de relajación. Nosotros hacíamos mucho tiempo que veníamos trabajando y nos habíamos hecho muy amigos, teníamos un entendimiento muy, muy hermoso, que inmediatamente empezó a generar un vínculo, una amistad muy hermosa, y nunca me había comentado nada acerca de Swami, y yo jamás había visto la imagen de un gurú en la India con esas características, con esa forma y esa presencia. Entonces, cuando yo comienzo mis ejercicios de relajación clásicos de una escuela de teatro, veo lo que estaba haciendo él, veo la foto de Swami y inmediatamente pensé que estaba completamente loco. Y como era el momento previo al estreno, mi mente y su pensamiento dijo, bueno, ya esto lo hablaremos después.
Entonces, una vez que fue el estreno y que fue todo un momento maravilloso, le pregunté qué era lo que había hecho y quién era esa persona que estaba en la foto. Entonces me contó acerca de la existencia de Bhagavan Sri Satya Sai Baba como un avatar en la Tierra. Inmediatamente yo me asusté y le dije que tuviese cuidado con ese tipo de cosas, que culturalmente, obviamente, y yo con 19 años, creía que no era algo bueno. Inmediatamente pasaron muchísimas funciones y en una de ellas apareció un grupo de jóvenes que venía del centro SAI de Uriarte, que fue a ver el espectáculo, que fue a ver la obra, y después de la función, después de la obra, que fue esa función que había sido muy linda, Mario me invita a comer a su casa con todos sus amigos del Centro SAI. Yo no sabía que eran del Centro SAI, y ahí participamos de una reunión de jóvenes, comimos unas pizzas, y a mí me resultaba muy llamativo el comportamiento de todos ellos, pero me involucré inmediatamente en esa atmósfera de unidad, de amor que tenían entre ellos, y ellos empezaron a contar qué era lo que estaban haciendo, que justamente estaban construyendo y armando la plaza de juegos del servicio de Florencio Varela, del barrio de emergencia en Florencio Varela. Y yo quedé como muy impresionado. A los días siguientes, yo entré como en una crisis personal, de esas que te pasan a los 19 años, sobre qué rumbo tomar en la vida. Y mientras viajaba en el colectivo, sentí la presencia de algo extraño que me tomó cuerpo y mente, y justo en ese momento se desocupó un asiento, me pude sentar, porque estaba como choqueado, y en ese momento se me vino la imagen de Swami, ¿no? La imagen aquella que había visto en la estampita. Y me asusté mucho, pero la sensación era hermosa la que tenía yo en el cuerpo, algo que nunca había experimentado, pero que con esa juventud no podía como descifrar. Inmediatamente del shock, de la conmoción, dejé que pasara y traté como de olvidar esa situación. Pasaron unos cuantos meses, quizás un año, y esa crisis existencial se produjo de una forma más aguda y más intensa, y llamé a un amigo que una vez me había invitado a una clase de Hatha Yoga, que lo había conocido en un gimnasio cuando yo hacía deporte. Antes de hacer teatro hice mucho deporte, y le conté lo que me sucedía. Entonces me invitó a una clase de yoga, y el transcurrir de un mes de esas clases, después de una meditación al final de la clase, cuando salimos con este amigo profesor, Daniel Bairo, quizás muchos lo conocen, me comenta, yo le comento que tenía una sensación de que quería ayudar a los que necesitaran ayuda, a los que habían estado en una crisis existencial o que estuvieran sufriendo situaciones de emergencia. Y le pregunté si él conocía algún lugar en donde yo podía presentarme voluntariamente y colaborar. Y entonces él me dijo, mirá, no recuerdo, me dice, sí, el Centro Sai Baba, y esto caminamos por Triunvirato, me acuerdo, en Villurquiza, y saca de su billetera una foto de Swami, y me muestra la foto de Swami, y me dice, mirá, este es un gurú hindú que se llama Sai Baba, y yo lo volví a recién a ver en ese momento, y digo, sí, yo lo conozco, tengo un gran amigo que es seguidor de él. Me dice, bueno, preguntale a él y contactate, porque seguramente ellos tienen un área de servicio en donde quizás vos podés colaborar. Y bueno, lo llamé a mi amigo y le dije, mira, Mario, me pasa esto, estoy esperando, buscando la posibilidad de participar en alguna actividad que pueda ayudar a los que lo necesitan. Y él me dice, no me creía, porque mis características antes de ese mes de yoga eran bastante alocadas,
y era un actor bastante travieso y curioso, y no me quería llevar al Centro SAI de Uriarte, que él ya había dejado también de participar en el grupo y todo, pero bueno, yo le insistí, en aquella época era todo por teléfono de línea, y quedamos en Plaza Italia un día y me llegó a la puerta del centro, había hablado con la coordinadora, que era Mónica, no me acuerdo su apellido, del grupo de jóvenes, y bueno, me llegó hasta el centro, me presentó, me dejó y se fue. Yo cuando entré en el templo de Uriarte y vi toda esa escenografía, y que estaba como muy, muy impresionado, y cuando participé de la reunión vi cómo era la dinámica y lo que pasaba entre las personas socialmente, y me sentí muy cómodo. Y bueno, cuando llegó mi turno de presentarme dije por qué yo había llegado ahí y que quería participar de alguna actividad de servicio, y entonces me hablaron de un programa de chicos en situación de calle, el famoso servicio de los chicos de la calle. Y bueno, ahí conocí a Susana Fernández y a grandes amigos, no voy a dar más nombres, pero bueno, Susana era la que coordinaba ese servicio, y ahí empezó una gran aventura. Yo no tenía ninguna intención de involucrarme en algo devocional, y tampoco en ese momento tenía la inquietud de interesarme por la educación, como dinámica, como sistema, como formación. Voy a prender la luz porque está oscureciendo, si bien hay una luna llena que la tengo justo enfrente, que es una maravilla. Acá estoy viviendo ahora casi a mis 50 años, en el medio de la sierra Comechingona, a unos 12 kilómetros de Villa Yacanto de Calamuchita, en un proyecto social maravilloso que se llama UMEPAI, y que después les comentaré algo sobre ello, pero voy a prender la luz primero. Bueno. La fotovoltaica no funciona. Bueno, aquí está Swami en la luna, presente. Es una maravilla. Continúo. Entonces, me involucro en el servicio con los niños de la calle, y a partir de 4 o 5 encuentros que se organizaba un hogar de día en el centro SAI, donde se les daba un almuerzo, baño y bueno, y ropa si era que lo necesitaban. Pero bueno, la situación de todo aquel grupo, maravilloso grupo, grandes maestros de la vida, a pesar de haber estado en esas situaciones tan duras que se vivían en aquel momento y que muchos seres en este planeta lo viven todavía. Fue una experiencia que me fue llevando a conocer a Swami, a leer, pero todo de una manera muy natural. Nunca había tenido una relación religiosa en mi vida. Mis padres nunca practicaban ninguna religión, ni mis abuelos tampoco. Y entonces yo por ende no tenía ese lineamiento familiar. Y bueno, el tema fue que poco a poco me fui involucrando, empecé a participar de las ceremonias y empecé a conocer el programa de valores humanos, y mi vida se transformó completamente en una relación cada vez más maravillosa con Swami. Que en ese momento, por otro lado, estaba en un momento de expansión enorme en el planeta Tierra, que una vez que después de un par de años llegué a India, era una cosa maravillosa, una cosa sobrenatural, digamos, o surrealista, por decirlo de alguna forma, y me estoy trasladando a ese momento, que siempre digo que yo estuve un año en el ashram, un año en total. Estuve en Puttaparthi muchos meses, en Whitefield,
y también estuvimos en Kodaikanal, con muchos amigos, he conocido mucha gente. Los grupos de argentinos en esa época eran enormes. Me tocó coordinar una vez los grupos argentinos en Whitefield, me acuerdo, y pasaron muchas cosas, pero maravillosas. En concreto, el otro día hablando por un chat con Mariana, Aita y algunos amigos que nos conocimos de esa época, Vivi Blanco preguntaba de qué íbamos a hablar en el satsang, y bueno, yo quería focalizarlo en el gran lema de Swami, que es ama a todos, sirve a todos, que hace muy pocos días he cumplido 50 años, y bueno, en una invitación que hice a algunas personas aquí de la comunidad donde estoy viviendo, puse que comenzaba la era de amar a todos y servir a todos incondicionalmente. Y bueno, en estos tiempos que se están viviendo en este momento, que están bastante intensos y agudos, justamente reflexionaba acerca de esta acción de servir y de amar, qué significado tiene hoy en día para mí, después de toda la experiencia, y justamente a través de toda la experiencia que fue en aquellos tiempos, tanto en India como en el tiempo compartido en los centros SAI y en la organización SAI, con respecto a la acción de servir y a la acción de amar. De amar en el sentido universal, en el sentido de realmente encontrar esa energía incondicional que puede hacer tanto bien, que hace tanto bien, y que está conectado con el todo que sucede en el pulso de la existencia. Entonces yo pensaba, digo, bueno, ¿cómo yo me amo a mí mismo y cómo me sirvo a mí mismo como para poder amar y servir a lo que me rodea? Y bueno, existen amores físicos y carnales que suceden en la vida naturalmente, como por ejemplo las familias, los hijos sobre todo, en donde ese amor se manifiesta de una manera muy, muy directa, y también con un instinto y una forma de proceder mentalmente que la mente quizás no tiene tanto influencia en esa energía que uno le puede dar a un hijo. Yo tengo 3 hijos, tengo uno de 23 años, y una niña hermosa que ahora debe estar por llegar, de 6 años, y otro niño hermoso de 4 años. Y mi pareja hermosa, que es la madre de mis últimos 2 hijos, que se llama Cecilia, y que tiene orígenes japoneses, su papá es japonés, y que trae ese amor de una manera oriental muy, muy clara y muy directa, que bueno, lo relaciono a ese amor que se le puede dar a tantas cosas, ¿no? Como por ejemplo nosotros acá, rodeados de la naturaleza, lo vemos en absolutamente todo, en la flora, en la fauna, lo compartimos, lo vivimos, y esa flora y esa fauna nos está dando un amor también que se retroalimenta, y que es maravilloso, y que crea una acción de servicio, desde mi interpretación, desde mi experiencia, que nos lleva al estado de la salud, de la fortaleza, desde esa salud y esa fortaleza a una práctica de los valores humanos que Swami ha señalado, que son como los pilares fundamentales de los valores humanos, desde los que podemos actuar, desde lo que podemos pensar, desde lo que podemos compartir. Todos los trabajos, como la educación en valores humanos, como todas las actividades, las acciones en devoción, y sobre todo en servicio,
lo que hace es conectar con Swami y con todo lo que representa Swami como maestro, como gurú y como avatar. Porque yo hablaba al principio de cómo lo conocía Swami y toda la impresión que generó ese conocimiento y todo lo que despertó en mí, y esto quería poder transmitirlo porque siempre digo que en mi experiencia personal, conocer un gurú, un maestro, he conocido muchos también, y se conocen muchos, como todos conocemos, y a mí me tocó conocerlo a Swami en un momento de esplendor, en un momento en donde ha tocado a muchos seres humanos en esa época que nos lanzó en un camino de amor y servicio inmenso, infinito, del cual yo siempre digo, no se puede, es un viaje de ida del cual no puedes volver. Y por otro lado, es lo mejor que me ha podido pasar, y creo que le pueda pasar a una persona que pueda entrar en ese sentido de vida, en esa acción de vida. Suelo irme mucho por las ramas, para muchos que me conocen, y a veces me pierdo en el hilo, pero creo que voy bien. Entonces, ama a todos, sirve a todos. ¿Cómo puedo amar y cómo puedo servir a todos? En el transcurso del tiempo, desde aquel servicio con los chicos de la calle, ahí en las bodegas Giol de Palermo, al día de hoy, han pasado muchas cosas, y siempre estuve en ese hilo, siempre estuve en ese hilo. Tuve un recuerdo hace poco de una lila, de un juego, que me tocó vivir en Whitefield, en aquel año 93, ya era 94, que fue que había llegado de un grupo de brasileros muy pequeño, y entre ellos había un chico de mi edad, en ese momento tenía 23 años, 24 años, Francisco, que también ya dejó su cuerpo, un carioca de Río de Janeiro, que sufría una tetraplegia física, producto de un accidente. Se había tirado de un morro en la playa en Río de Janeiro y golpeó su cráneo y sufrió una parálisis casi de todo el cuerpo, y había llegado a India con el deseo de que Swami lo curara por completo, que ocurriera el milagro de que pudiera superar esa tetraplegia y que pudiera caminar, y que pudiera volver a hacer su vida físicamente normal. Y él era muy simpático, y era una persona se la veía muy cariñosa, y inmediatamente tuvimos afinidad, y bueno, transcurrieron como unos 15 días, y en un momento sufrió una descompensación física, no se sabía qué era, pero bueno, estaba con una fiebre altísima, y fue inmediatamente trasladado a un hospital en Whitefield. Fue una situación muy compleja por el tema de que lo aceptaran en el hospital, de los seguros médicos, etc. Pero bueno, empezó a estar en un estado muy grave, y nosotros en el ashram, en Whitefield, pidiéndole a Swami en todos los darshans, en todas las meditaciones, que hiciera algo, y no teníamos ninguna respuesta de parte de Swami concreta, pidiéndole entrevistas, escribiéndole cartas, pero Swami no daba una respuesta clara en esos primeros días, y entonces nosotros nos turnábamos para cuidarlo en el hospital, y viajábamos en rickshaw a Whitefield diariamente, entre el grupo brasileño y el grupo argentino. Y bueno, llegó un momento en donde los médicos en India dijeron que había que trasladarlo a Brasil porque ellos no podían hacer más nada, no encontraban cuál era el problema que él tenía, por qué no podía superar la infección que sufría. Tenía infección en las heridas, en las escaras que se le hacen a una persona que está en silla de ruedas, que se van infectando, y creían que era por ahí el problema, pero batalla de antibióticos y no pasaba absolutamente nada, o sea, seguía teniendo una fiebre alta. Entonces, en un momento, por un contacto con la aerolínea British, se consiguió un permiso para que él pudiera volar, y bueno, para resumirlo, llegó el anteúltimo día del vuelo, donde era riesgoso, y bueno, era un milagro que lo dejaran viajar
a Brasil, por British, y entonces en ese momento con la coordinadora del grupo de Brasil, en un momento así ya de desesperación, dijimos, bueno, mañana a la mañana lo sacamos del hospital, lo llevamos al Darshan, y lo llevamos a Swami para que pueda, para ver si puede hacer algo él. Pero era una locura sacarlo del hospital, clínicamente los médicos no lo permitían, y bueno, para resumirlo, tomamos la decisión igual, y hicimos todo un operativo con taxis, etc. Bueno, al final me acuerdo de subir por una escalera en ese hospital y sacarlo por la escalera de emergencia, todo envuelto en unas sábanas blancas, lo subimos al taxi y salimos de Whitefield de Bangalore para Whitefield. El hospital era en Bangalore, antes era en Whitefield, pero era en Bangalore, y salimos con, no me acuerdo ni el nombre de la coordinadora del grupo de Brasil, una persona hermosa, y Francisco, con 40 de fiebre, directo a tratar de llegar al primer darshan de la mañana. O sea que habíamos ido como a las 4 de la mañana al hospital, hicimos todo ese operativo, y cuando íbamos tuvimos dificultades, atascos, y me acuerdo que en la última barrera, que estaríamos, no sé, a 3 kilómetros del ashram, la barrera no se abría, y el darshan ya había comenzado. Por horario, ya sabíamos que el Darshan Saraswami seguramente ya había salido, eso era muy puntual, y cuando se logra abrir la barrera, ya quizás estaba terminando el Darshan, y cuando llegamos a la puerta del ashram, vemos que Swami está como saliendo, ya estaba terminando el Darshan, entonces lo subimos a Francisco en la silla, y yo entré empujando la silla, y en ese momento acá ocurre algo que es maravilloso. Yo decido ir directamente a la sala de entrevistas cuando eso era como una cosa prohibidísima y arriesgadísima, donde podías sufrir la expulsión de la ashram y, bueno, y toda esa situación de riesgo que corrías si querías mantenerte dentro del ashram y seguir los lineamientos de la organización y de las enseñanzas de Swami, etc. Entonces yo tomé el impulso, me acuerdo que tiré las chancletas para cualquier lado, y directamente fui hacia la casa de Swami, hacia la sala de entrevistas, y cuando iba empujando la silla, Francisco me preguntaba qué estaba haciendo, y yo le dije que íbamos a ir a ver a Swami, y entonces cuando llego al momento me doy cuenta de que estoy haciendo algo que pensé que iban a venir los Evas a atraparnos y a sacarnos de ahí, y cuando cruzo, me acuerdo del arco hacia la entrada del predio donde vivía Swami, en ese momento veo que había toda una familia hindú que estaba como esperando a entrar a entrevista, una familia enorme, con niños y todo, y llego, me ubico con él, con la silla al lado de esa familia, y temblaba, obviamente, Francisco temblaba de fiebre y de miedo también, y cuando aparecen los Evas pensé que nos iban a echar, no nos dicen nada, y de repente sale Swami de la casa y de la sala de entrevistas y nos llama, digamos, al grupo. Entonces el grupo de familia va, y nosotros vamos atrás, y cuando vamos atrás cruzamos, tiene un puentecito, la casa de Swami ahí en Whitefield, y llegamos a la puerta, Swami hacía entrar de a uno a las personas, y cuando llegamos nosotros nos dice que entremos. Entonces se ubica toda la familia, y nosotros nos ponemos ahí en un lugarcito, yo acomodo la silla y me pongo ahí, y Francisco no entendía nada y me decía, no puedo creer lo que está pasando. Y yo me senté, y entonces Swami se sentó en su sillón y comenzó una ceremonia de bautismo para un bebé que estaba con la familia, y fue impresionante. Hizo un despliegue de materializaciones, materializó, creo que, no sé, relojes, collares de oro. Era una cosa increíble. Movía la mano y sacaba un montón de cosas. Nosotros estábamos ahí mirando como invitados al bautismo, pero con un objetivo claro, que era que lo curara a Francisco. Entonces, en un momento Swami enseña al Gayatri y lo inicia al bebé de la familia con el bautismo, le da su mantra Gayatri para que lo acompañe en su vida, y
nos hace a todos repetir el Gayatri, nos enseña cómo había que pronunciarlo, y en un momento, bueno, ya era como una situación era un poco rara, porque era un bautismo y nosotros estábamos esperando que hiciera un milagro y que lo curara a Francisco, y entonces en ese momento, cuando terminó de hacer todo el acto ceremonial del bautismo, nos mira a nosotros y nos dice que pasemos al cuarto, a un cuarto separado que estaba detrás del salón general. Nosotros fuimos en ese momento. Yo quiero que imagínense el estado en el que estábamos. Y entonces Swami, yo no hablaba muy bien inglés, sigo sin hablar muy bien inglés, pero entendía bastante y me defendía bastante bien. Pero Swami me empieza a decir cuál era el problema, me empieza a hablar y me empieza a decir cuál era el problema que tenía él. Y entonces me empieza a hablar de una infección en los riñones y yo empiezo a entenderlo, o sea, lo empiezo a entender claramente, ¿no? Porque estaba muy concentrado en entender qué era lo que me estaba diciendo. Y entonces me dice que el problema que él tenía era que tenía una infección en los riñones y que por eso no se podía recuperar, que tenían que atender esa infección, pero que viajar a Brasil, que ahí lo iban a solucionar. Y bueno, y en ese momento dijo que teníamos que salir. Francisco no atisbó a decirle si podía hacerlo caminar o hacer algún milagro, ni yo tampoco. Me preguntó a mí qué era lo que yo iba a hacer, y yo en ese momento le dije, yo tenía como la ilusión de poder volver a Argentina y estudiar un magisterio, que sí lo comencé cuando volví, y dedicar mi vida a la educación. Y entonces me dijo que estaba muy bien lo que estaba pensando y que siguiera adelante con esa idea. Bueno, salimos de ahí. Cuando salimos fuimos, estaba todo el grupo de brasileños esperándonos, no lo podían creer, no lo podían entender, habíamos estado como una hora en la entrevista, una hora y media, y bueno, era como una emoción, una alegría enorme. Nos subimos al taxi porque teníamos que volver al hospital para agarrar las cosas y ir al aeropuerto. Y yo había quedado en un estado de silencio absoluto. En esa emoción no hablamos, pero cuando entramos al taxi, la coordinadora del grupo de Brasil, que creo que viajaba con él, me preguntó qué era lo que había pasado, y entonces yo, con un poco de dudas, le dije, mira, lo que yo entendí es esto, y Swami dijo que tiene que viajar y que tienen que atender una infección que tiene renal, que eso, una vez que recupere esa infección, va a poder recuperar la infección en las heridas, y así se va a recuperar. Bueno, Francisco viajó. Cuando llegó a Río lo internaron inmediatamente, y cuando los médicos le hacen la evaluación, lo primero que dicen es que tiene una infección en los riñones y que había que atender esa infección y que se iba a recuperar. Y así fue. Yo, después de 3 o 4 años, lo visité en Río de Janeiro y fue una maravilla ese encuentro. Él seguía sufriendo la tetraplegia, pero había superado esa enfermedad, y bueno, y estaba en un estado realmente muy bueno a nivel anímico, físico y espiritual, y estaba haciendo mucho servicio también en Río en ese momento. Y recordando esta lila y esta historia, recuerdo que para mí fue como ese acto de rebeldía, por decirlo de alguna manera, o ese impulso por ayudar, por querer ayudarlo a Francisco en esa situación, hizo que actuara de una manera que creo que pocos habrán hecho en India, en el tiempo en que Swami estaba dando entrevistas, y realmente yo creo que ese es el espíritu con el que vivo actualmente, y con el que he llegado a este lugar en donde estoy trabajando aquí en un proyecto educativo, tratando de estamos creando un pueblo que tiene unas características muy interesantes, porque tiene un desarrollo físico, arquitectónico, urbanístico,
que es absolutamente en pro del cuidado del medio ambiente, y en el medio de esa acción se está creando un espacio donde los niños que han nacido aquí, que están llegando de otros lugares, puedan tener una formación que esté realmente basada en el amor y en el servicio, y está ocurriendo con todo un gran trabajo social, como el que ocurre también en la organización SAI, y que ocurre en estos grupos humanos que se proponen llevar adelante este tipo de acciones. Y hoy en día, con lo que está sucediendo, a mí me llama mucho la atención esta gran oportunidad que nos da la existencia, la creación de este planeta y de esta humanidad y de todo lo que nos rodea, para poder darnos cuenta que el camino es el amor y el servicio. Y también, cuando antes mencioné lo de cómo me amo a mí mismo y cómo me sirvo a mí mismo, y en relación a lo que está sucediendo ahora, decía, bueno, yo hace muchos años que llevo una alimentación muy saludable, que recuerdo muy bien, y fue una de las grandes enseñanzas en el ashram, y desde que lo conocí a Swami, de por qué el vegetarianismo, por ejemplo, del por qué la práctica de acciones devocionales, como el canto de vayans, como el canto de mantras, la definición de la purificación de la mente, cuando te empiezan a transcurrir un montón de cosas en la vida social y empiezan a generarse como un montón de construcciones en tu carácter y en tu forma de pensar y de actuar, que te pueden alejar de esa línea de amor y de servicio. Y una cosa que me pasaba a mí era que desde aquella experiencia en India siempre busqué la posibilidad de volverlo a vivir. Y bueno, la vida me llevó por otros países, por otras culturas. Viví muchos años en Suiza, muchos años en España, bueno, en Cataluña, en Barcelona. He conocido muchos lugares del mundo, y siempre he vuelto a India en el 2009, de una forma muy anecdótica también, muy inesperada. Un amigo que es piloto, que conocí en Suiza, me invitó, él estaba trabajando en Abu Dhabi, y me invitó a visitarlo muchas veces. Yo, por cuestiones laborales, no podía, y en 2009, noviembre del 2009 pude, diciembre del 2009 pude, y estando ahí, él tenía que viajar porque era piloto comercial. Me dijo, ¿querés? Te doy un pasaje, si querés te puedes ir a Tailandia, te puedes ir a India. Y yo dije, dame un pasaje que me voy a India. Y me fui a ver a Swami, creo que fue Swami, dejó su cuerpo en el 2010, si mal no recuerdo. Y siempre busqué la idea de crear una escuela, de crear un orfanato, de crear un centro de salud. Y busqué, y en un momento pensé hacerlo yo por mis propios medios en Uruguay, y bueno, encontré una arquitecta que hace bioconstrucción en Uruguay, Karen Herzfeld, una gran persona, un gran ser, también con un espíritu de servicio enorme, que actuó y construyó su obra servicial a través de la bioconstrucción, de la bioarquitectura, y que es en lo que yo estoy trabajando ahora concretamente, y en la construcción de este espacio escuela hoy aquí en Umepay. Lo que pasa es que también aparecen muchas cosas que se pueden realizar, y también participo en todas esas actividades, pero en concreto encontré este lugar como el lugar ideal para poder desarrollar este espíritu de servicio y
de amor comunitario, de amor incondicional. Justamente esta semana unos vecinos tuvieron un inconveniente con su estufa rusa y se les prendió fuego un placar. Ellos habían ido a hacer una clase de danza contact en el salón del Centro Mepay, y que está a 1 kilómetro de su casa, y dejaron la estufa prendida, se les prendió fuego el placar. El vecino de al lado vio el fuego de una manera maravillosa, de casualidad, digamos, y tuvo la brillante idea de no abrir la puerta de la casa porque se dio cuenta que el fuego no empezaba a apagarse por falta de oxígeno, porque estaba todo el espacio de la casa cerrada. Y bueno, una vez que el fuego bajó, ya habían llegado muchos vecinos, porque estamos muy bien organizados, hay un grupo de bomberos dentro de casi los 80 personas que estamos viviendo aquí. Y bueno, se extinguió el incendio, y a partir de eso empezó toda una acción de amor hacia ellos impresionante, y hoy casi ya está el techo reparado, porque se había afectado un poco el techo, y las paredes, y bueno, justo ahora estoy aquí, el novio de la hija de mi amigo que está aquí estuvo trabajando, lijando. Yo estuve consiguiendo materiales para poder reparar el lugar en la casa de ellos. Y bueno, ellos están viviendo ahora en el centro y todos los estamos invitando a comer. Y bueno, se da una frecuencia de amor y servicio maravillosa que me lleva a ese espíritu de Swami y aquellas experiencias en el ashram y en los centros Sai, en el centro Sai de Uriarte sobre todo, que fue en el que mayor tiempo pasé. Y bueno, en concreto no tengo mucho para compartir. Antes hablaba con Carolina y le contaba que la noche que, bueno, no la noche, sino el día que Swami dejó su cuerpo, yo hacía tiempo que no estaba conectado con amigos del centro Sai o con amigos de la vida Sai. Y en ese momento estaba en la casa de la abuela de mi hijo mayor en Suiza, en el Wallis, en la Suiza francesa, en los Alpes de la Suiza francesa, pasando la Semana Santa. Y la noche que Swami dejó su cuerpo, después de mucho tiempo se me apareció en un sueño Swami, sentado en un campo, muy parecido a donde estamos ahora, vestido con una especie de poncho, sentado en una mesa, junto a mi abuela paterna, y mi abuela que ha sido un ser maravilloso, y lo sigue siendo, en el amor físico, en las acciones de amor físico que suceden en mi vida. Estaban sentados los dos, mi abuela ya había fallecido, que fue uno de los dolores físicos más grandes y emocionales que tuve. Aparecen los dos y yo estaba como en el medio en el campo, como caminando, y los veo a los dos sentados en una mesa, y me estremezco por ver a mi abuela y por ver a Swami juntos, y sin entender, ¿no? Mi abuela ya había fallecido, y qué hacía Swami ahí, vestido así con un poncho marrón. Y entonces estoy como no atreviéndome a acercar hacia el lugar, y Swami me llama y me dice que por favor me acerque. Entonces yo voy como conmocionado, me acerco, la miro a mi abuela, y él me dice que por favor me acerque más y que lo escuche. Entonces me acerca a su cara, me acerca hacia su cara y me habla en el oído y me pide con una voz así como convaleciente que lo ayude a levantarse de la silla. Y yo, conmocionado, le digo: pero Swami, ¿cómo yo te voy a ayudar a vos a levantarte de la silla? Y Swami me dice: por favor, ayúdame a levantarme de la silla, ayúdame. Entonces yo lo ayudo. Yo ya lo había visto Swami en silla de ruedas. Y me dice: por favor, acompáñame, me dice: llévame hasta un lugar. Y yo empiezo a caminar con él, y cuando empiezo a caminar Swami se desvanece, y yo siento que Swami muere, y en ese momento me despierto choqueado, y miro alrededor, estábamos en plena madrugada, y dije: qué sueño extraño, qué sueño fuerte. Me volví a dormir, y cuando me levanté a la mañana me olvidé completamente del sueño.
pasaron unos días, yo estaba trabajando y vivía en Barcelona, y llego a Barcelona, después de 4 o 5 días de haber estado con mi hijo ahí en la montaña con su abuela, y voy al trabajo. Trabajaba en un hostal, en un albergue juvenil, y llego, ingreso a la computadora, que era la primera acción que hacía, abro la computadora y abro el Clarín, como primera cosa para ver las noticias en Argentina, y veo la noticia de que Swami había dejado su cuerpo. Y en ese momento me acuerdo del sueño inmediatamente y quedo como maravillado y a la vez extasiado, y a la vez triste, y a la vez, bueno, todas esas cosas emocionales y mentales que pueden pasar, pero en concreto ese tipo de manifestaciones refuerzan más todas sus enseñanzas, y fueron un gran impulso para que tomara la decisión de dejar Barcelona, de dejar toda mi vida que estaba haciendo en ese momento, y iniciar el camino por un proyecto comunitario, por un proyecto educativo, por un proyecto de servicio. Así que así lo pude lograr, y así estoy aquí compartiendo, también con muchas dificultades a veces, pero con un optimismo y con unas ganas de continuar y de poder realizar aquello que, por ejemplo, en el 93 nosotros veíamos que había sido inaugurado el hospital ahí en Puttaparthi, y hicimos la visita al hospital, y yo no podía creer que eso haya sucedido en la forma en que sucedió, y también ver el comportamiento de los estudiantes y las universidades y las escuelas y toda la obra que desarrolló Swami y que se sigue desarrollando a través de la organización, que realmente siempre que lo cuento a gente que no tiene ni idea, acá también hay muchos jóvenes que han llegado, que a veces vienen como voluntarios a colaborar en la bioconstrucción, en el centro de hospedaje de UMEPAI, que tiene actividades holísticas, y bueno, también hay muchos satsang que a veces aparece así espontáneamente en el medio de las actividades, que lo hacen presente a Swami. Y Sairam. Si alguien quiere hacer algunas preguntas o conversar, creo que son las 7:19. Hacía mucho tiempo que no hablaba tanto tiempo. Así que voy a tomar un traguito de agua. Gustavo, ¿podrías desarrollar un poco más el proyecto en el que estás ahí en Córdoba? Bueno. Bien, el proyecto, miren, ahora, yo no sé, le voy a pasar a Caro el link, porque justamente aquí, justo yo estoy enfrente al Cerro Umepay. Umepay significa, en el lenguaje de los indios canabiés, que eran los indios que, digamos, habitaron estas zonas, significa mirada desde lo alto o mirar desde lo alto. A este lugar llegó un grupo de amigos que estaban en Parque Leluar, haciendo un trabajo de autoindagación, amigos de la vida, ¿no? amigos porteños, por decirlo de alguna manera, que sin tener ninguna referencia o ninguna guía espiritual comenzaron a hacer un trabajo de práctica de valores humanos, de tratar de ser lo más transparentes, auténticos y serviciales posibles entre ellos y con los demás. Y empezaron digamos, crearon un centro en donde también ellos empezaron a buscar una línea espiritual de actividades como la meditación en las rosas, como la lectura de aura, y todo ese movimiento se empezaron a involucrar y a desarrollar en ese movimiento, y en un momento, a través de esas acciones, dieron con una comunidad en Brasil que se llama Piracanga, no sé si la conocen, que también está relacionada a este tipo de meditaciones y este tipo de actividades,
y ellos quedaron muy impresionados con la experiencia comunitaria, espiritual que había en Piracanga, y cuando volvieron a Argentina decidieron buscar un lugar para intentar crear algo parecido. Entonces uno de ellos viajó, buscó tierras aquí en el Valle de Calamuchita, y encontraron este campo que es de 100 hectáreas, aquí en el Cerro Mepay, junto al Río Grande, que es un río precioso, maravilloso, mágico, que está aquí detrás del cerro. Y entonces comenzaron a hacer una experiencia comunitaria, también todo relacionado con el cuidado, o sea, con el amor y el cuidado del medio ambiente, y haciendo un trabajo social muy importante entre ellos, y en un momento decidieron crear un centro de actividades, construyeron cabañas y crearon un salón precioso, todo en bioconstrucción, ¿no? Todo en un estilo o tipo de construcción que tiene el menor impacto ambiental. Techos verdes, paredes de barro. Ahora yo estoy justamente en un cuarto que está todo hecho en madera y barro. Y el techo es un techo vivo, ¿no? Es un techo verde. Y entonces en un momento ellos decidieron también, a partir del centro, de haber creado el centro, formaron una empresa turística, de alojamiento turístico, en donde tienen un reglamento, que fue lo que a mí fue lo primero que me impactó y que me convenció de en una semana decidir comprar con todos los esfuerzos y ahorros de mi vida, comprar un lote aquí, construir una casa, y también otra de las cosas que vi que no tenía en Uruguay, por ejemplo, era que había todo ya un grupo de familias, había como 8 o 9 familias con niños de las edades de mis niños pequeños, ya desarrollando un proyecto educativo con bases pedagógicas que están basadas en los valores humanos, del programa de valores humanos de la organización, y en concreto ellos, a partir del movimiento comercial que generan con el centro, y a partir de que comenzaron a generar un movimiento comercial con el tema de la venta de lotes de tierra, y con las construcciones de las viviendas que se van realizando. A partir de eso, y a partir del proyecto educativo, empiezan a nacer otros proyectos, y también hay mucha gente que viene, como antes mencioné, vienen muchos jóvenes a hacer voluntariados al centro UNPAI. Todo esto que estoy mencionando lo pueden, o sea, si a alguien se le ocurre hacer un voluntariado, puede escribir y solicitarlo. Buscan centro, googlean Centro UNPAI y ahí va a aparecer toda la información. O a través de Instagram, Centro UNPAI, o a través de... Ahí mandamos la web de Centro UNPAI en el chat para todos. Bien, se hizo un documental hace 2 años, nosotros hace 3 años que estamos, hace 2 años se filmó un documental, es muy auténtico, transmite claramente lo que es la historia de este lugar, y lo que es la historia de todas las personas, digamos, de los que han fundado este espacio, que como desarrollo de un proyecto social y de un proyecto espiritual, por decirlo de alguna forma, realmente es maravilloso. El crecimiento que ha tenido en 6 años es que tiene un sostén y un apoyo divino. Justamente a mí, en el famoso tema del desapego con la forma física de Swami, que en todos estos años y en todo este viaje, digamos que yo haberme encontrado con esta posibilidad, con este proyecto ya comenzado y desarrollado, que yo lo estaba intentando hacer en Uruguay, ¿no? Yo había elegido Uruguay para estar cerca de la familia y a la vez estar lejos de la Argentina, y por todas las cosas que significan. Y socialmente me costaba mucho encontrar personas que realmente tuvieran la confianza, la fe, y de poder desarrollar un proyecto así. También era en menor escala, porque era un campo mucho más pequeño, bueno, y estaba abocado directamente a la educación. Y bueno, ahí aprendí también muchísimo, y es una experiencia hermosa. Amo Uruguay y el espacio donde estábamos, que se llama Campo de Corazones.
y toda la gente con la que trabajé. Trabajé mucho con la pedagogía Waldorf, hice una formación en pedagogía Waldorf en Barcelona, porque encuentro que la pedagogía Waldorf para nuestra cultura occidental, su historia en sí es una maravilla, ¿no? No sé si ustedes saben, pero Waldorf, el nombre Waldorf es el apellido de una familia que tenía una fábrica de tabacos en Stuttgart, en Alemania, y que después de la Primera Guerra Mundial decidió investigar y buscar a una persona o a un grupo de personas que pudiera desarrollar un proyecto educativo que no generara el fenómeno de la guerra como había sucedido en ese momento. Y bueno, ahí dio con Rudolf Steiner y con todo lo que es el pensamiento antroposófico, que Rudolf Steiner es el creador de la antroposofía. Y bueno, semejante, digamos, ellos por decirlo de alguna forma, es un estudio espiritual y físico de lo que es el desarrollo del ser humano y de cómo acompañarlo en su crecimiento de la manera más saludable y más iluminada, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, en concreto acá encontré todo esto y bueno, hace 3 años que estamos y es una maravilla. Es una maravilla poder sentir y ver todo eso que Swami me ha transmitido cuando yo era muy joven, verlo en cada persona, verlo en la maravillosa naturaleza. Y bueno, estamos aquí a 4 kilómetros de Villa Yacanto. Yo hoy estuve trabajando ahí, estuve buscando maderas para construir las paredes de una casa. Y también estamos integrados comunitariamente con todo, ¿no? Que también en el servicio, en la acción del servicio, es maravilloso, ¿no? Eso me pasaba mucho en Buenos Aires, ¿no? Cuando trabajábamos en servicios sociales en Buenos Aires. Todo lo que uno podía transmitir. Yo me acuerdo que trabajaba en el complejo La Plaza como asistente técnico, y me acuerdo en el programa de los chicos de la calle que a veces llevaba a los chicos a que pudieran aprender a manejar artefactos técnicos de iluminación, de efectos especiales, y me acuerdo que los técnicos con los que laburaban y decían, no lo podían creer, ¿viste? Como por ejemplo, un día que llevé a uno de los chicos a dormir a mi casa, mi mamá casi me mata, ¿viste? La casa de mis padres, ¿no? Yo vivía con mis padres. Y bueno, pero todo eso va dejando su semillita. Me hiciste acordar, Gus, que por vos íbamos al teatro gratis a veces. Y escúchame, y este fin de mandaste que hay una actividad en Numepay, ¿no? Ah, lo mandé al chat, o sea que vos lo podés reenviar. Sí. Yo lo puedo reenviar, Acá, pero no me acuerdo que mandaste algo, no sé si hay algo para invitar, digo, ya que estamos. Cuando hablaba del tema del documental, porque el documental lo refleja clarísimamente, y todo lo que está pasando acá, y lo que, sobre todo, digamos, en la esencia espiritual, humana, de lo que está sucediendo aquí. Y este documental, ahora hay una fundación, se creó una fundación Numepay también. Mira, hace poquito me pasó una lila hermosa con mi cuñado. Hay una campaña que se llama Eslabón, se está trabajando desde la Fundación Numepay para lograr, digamos, encontrar todos los elementos que, por ejemplo, el Hospital de Santa Rosa está necesitando ante las previsiones que hay con respecto a qué va a suceder de aquí en más con respecto a este virus que está supuestamente circulando. Entonces, hola, Gustavo. Sí, pero déjame terminar esto. Se necesitaban 150 máscaras para los médicos de Santa Rosa para una medida preventiva. Y el día anterior hablo con mis padres por videollamada, y mi papá me dice, mira, mi papá que está en Buenos Aires y que están en su casa desde que comenzó toda esta historia, me muestra una máscara, porque mi cuñado, el esposo de mi hermana, gran persona, tiene una fábrica de gafas, de lentes,
comenzó a fabricar las máscaras, y me dice, mira, me trajo Franco esta máscara, por si ahora viene el electricista a arreglarme el portero eléctrico y me la puedo poner, y qué sé yo. Y justo termino de hablar con mi papá, y Connie Soria, que es la presidenta de la fundación acá en Umepay, manda un mensaje en el chat de acá de todos los vecinos diciendo que, bueno, que en la campaña de Eslabón estaban faltando como, no sé, 80 máscaras. Entonces, inmediatamente le mando un mensaje a mi cuñado, con el cual no me cruzo un mensaje, o sea, creo que me cruzo 2 mensajes en el año, que es para que yo le diga feliz cumpleaños y para que él me diga feliz cumpleaños, porque no somos hombres, bueno, yo sí, pero él no sé si tanto. Y le digo, mirá, Franco, pasa esto, y me dijo, mañana te doy una respuesta. Y al otro día me dijo, yo las dono, ¿viste? Y bueno, y ahora la Fundación Umepay está, digamos, pidiendo que la gente que le interese ver el documental y que le interese ver el proyecto Umepay, me imagino que será a partir de, creo que es a través de Instagram, que pueden ver y colaborar de alguna manera. Es como una campaña de servicio y de colaboración. ¿Qué tal, Gustavo? Te quería consultar, ¿cómo hacías vos para, porque es yo siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo harán los devotos que no tienen un centro SAI por ahí para no olvidarse de Dios, para que la Maya no los trague, cómo poder ver a Dios? Entonces yo te quería preguntar si tenías algún tipo de estrategia para continuar con la espiritualidad, bueno, aunque el proyecto tiene mucho que ver con eso, y si podés vivenciar por momentos al Dios sin forma, cuando en tu vida diaria, digo. Mira, yo te digo dos de las cosas que se me vienen ahora, como para darte una devolución. Primero, creo que después de que conociste a Swami, como conté cómo lo conocí yo a Swami, mira cómo fueron sucediendo las cosas. Y yo me acuerdo que cuando llegué al centro de Uriarte, yo no tenía o sea, nunca tuve un interés por la forma física de Swami. Y me acuerdo que la primera vez, y tampoco tenía ningún interés por las materializaciones y por nada, pero bueno, llegando a India me acuerdo que cuando llego a la primera entrevista que me toca vivir con Swami, veo que materializa un anillo, y en ese momento mi mente de mono salta y empieza a decirle, Swami, quiero un anillo, quiero un anillo, quiero un anillo, pero de la nada, ¿viste? Como, y apegado a esa historia. Después, yo todas las mañanas, desde aquellos tiempos, ahora, todas las mañanas, hago un recitado de mantras Gayatris, pero todas las mañanas, y a veces son 9, a veces son 21, y también hago unos ejercicios de Tai Chi Chi Kung, que después, en los años fines de los 90, me tocó en suerte conocer un gran maestro de Tai Chi, de Tai Chi y de Qigong, y bueno, y vengo haciendo este tipo de prácticas. Ahí encuentro el desarrollo de una energía divina, y también encuentro en todo, o sea, la posibilidad de, yo creo que el amor en sí, que es lo que nos conecta y que nos sostiene y que tiene que ver con la creación, y que Swami lo explica y lo ha explicado muy bien, a mí me lleva a esa situación de hecho, viste, creo que es mucho más fácil cuando te encontrás en el medio de la naturaleza. Por ejemplo, este proyecto tiene una organización reglamentaria, de decir, bueno, hay una vivienda, un módulo de vivienda de 5 personas por hectárea, que son 10.000 metros. Hay una reglamentación que dice que no puedes construir más de 150 metros cuadrados, hay una reglamentación que dice que tenés que plantar 12 árboles por año, hay una reglamentación que dice que tenés que hacer un tratamiento de aguas grises y de aguas negras, que todo, no sabes lo que es, una maravilla, son filtros que hacen que devuelvas a la tierra el agua purificada, toda esa agua que vos utilizás. Bueno, hay un reglamento y hay una conciencia en el cuidado del agua que es alucinante. Nosotros tenemos todo un sistema de agua de vertiente, y
y si vos te acercás a una vertiente, a una cascada de agua, y escuchás su sonido, o te sentás frente al río y escuchás el sonido del río, es una meditación, es un encuentro con la divinidad. Y por otro lado, también tengo una fotito de Swami, de la cual no me desapego, que la tengo frente a mí, en mi dormitorio. Y por ejemplo, en el cuarto de mis padres, la casa de mis padres, todavía están las mismas fotos que yo puse en el 93. Está lleno de fotos de Swami. El cuarto donde yo dormía en San Martín, ahí en Villa Maipú. Muy cerca también del centro de Florida. No sé si respondí a lo que vos necesitabas. Sí. Además, no es lo mismo, digo, estar en un lugar tan natural donde vivís vos que estar en la ciudad, que nosotros, o por lo menos yo hablo por mí, necesito mucho de los centros, de los encuentros, de los satsang, porque a mí me pasa que la rutina me va apartando del camino, me termino chupado, digamos. Entonces, bueno. Y sí, lo entiendo. Además, el desarrollo de las grandes ciudades en todo este tiempo ha sido impresionante. Pero yo creo que, por ejemplo, en esta situación que se está viviendo ahora, no sé, te lo digo yo, a mí me encanta el fútbol, ¿no? Me encanta jugar al fútbol. Para mí jugar al fútbol es una meditación. Y también he sido toda la vida, ¿viste? Recontra futbolero, pero... Y sigo teniendo, y de acá yo a veces me voy a ver a River allá canto, ¿viste? Bajo 11 kilómetros, o sea, me sigue pasando eso, ¿no? Y me dan ganas de verlo, ¿viste? De sentir, y es toda una experiencia emocional, ¿viste? De un gran apego a muchas cosas que a veces están relacionadas con muchas cosas que no son un camino de servicio. Pero yo creo que también lo son, ¿viste? De alguna forma. O sea, yo encuentro en eso, por ejemplo, yo encuentro en esa hermandad, por ejemplo, no sé, darte un abrazo con 45.000 personas que no... Me ha pasado eso, ¿eh? Vivir experiencias muy parecidas a las experiencias de Swami. Mira, te voy a contar una anécdota muy graciosa. Nosotros estábamos en el Mundial de Estados Unidos cuando a Maradona le dio el doping. Y con un devoto de Swami, Juancito, que no sé dónde andará ahora, nos levantábamos a las 3 de la mañana, nos tomábamos un rickshaw, alquilábamos una habitación en un hotel en Bangalore para ver a Argentina. Y le pedíamos a Swami, por cuando nos enteramos del doping, por eso vimos el partido que Maradona no jugó, y cuando volvimos al ashram, había un australiano afuera que era un personaje y nos dijo, Maradona le dio el doping. Nosotros no entendíamos nada, no podíamos creer. Y nosotros le pedíamos a Swami por Diego, los Darshan. Pero bueno, Gustavo, qué lindo lila que te hizo Swami, que vos llevaste a tu amigo en silla de ruedas y ese sueño que te dio que te da la posibilidad de llevarlo a él en silla de ruedas. sí, cuando yo estuve en el 2010, que fue diciembre del 2010, Swami deja su cuerpo en en abril del 2011, o es en abril del 2010, no, en abril del 2010. 2011. Del 2011, perfecto, está bien. Y bueno, yo estuve en diciembre del 2010, o no, del 2009, perdón, del 2009, ya había pasado un año. Y yo me acuerdo que la Ashram era muy diferente en ese momento, estuve en Puta Party, y me acuerdo que yo jugaba al fútbol en ese momento en Suiza, estaba jugando al fútbol, y me acuerdo de muchas cosas, pero me acuerdo que tenía un problema en el pie yo, me acuerdo que tenía una lesión en una articulación del dedo que me molestaba mucho para jugar, y me acuerdo que fui a la clínica del doctor Rayu a buscar un santo remedio. Y bueno, y no tenía, por ejemplo, en ese momento no tenía yo sabía la situación, sabía que Swami estaba en silla de ruedas, y me acuerdo del primer darshan, que
que yo fui tarde, me acuerdo, o sea, todo lo contrario a la experiencia del 93, ¿no? Que nos levantábamos a las 4 de la mañana para tener las primeras filas de poder tener la suerte de tener la primera fila en el Darshan. Y me acuerdo que, no sé, yo lo vi como algo tan normal. No me conmocionó para nada, o sea, no me conmocionó para nada. Y sentía que un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Sentía que Swami está en todo, como se dice normalmente, entre los devotos hay. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no ya estaríamos con el tiempo. Bueno, parece que no. Gustavo, ¿querés cerrar la actividad? Bueno, muchísimas gracias. Es mi primera experiencia así a través de Zoom tan prolongada. Y bueno, agradezco mucho a todos, a Mariana, a vos, Caro, y a todos. Y bueno, podemos hacer un nuevo Mitre Shanti. Bueno. Sairam. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Chiqui. ¡Che! ¡Ay! Gracias, Gustavo, maravilloso. Gracias, Gustavo. Gracias, chicos. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gracias Lindo por compartir. verte. Gracias, Gustavo. Abrazo. Escúchame, Gracias, los Gustavo. esperamos para cuando tengan ganas de darse una vuelta, vamos a estar acá y Vamos a ir, poder vamos dar a ir. todo. Gracias, Gustavo, por compartir. Muy hermoso. Sairam. Chao, gracias. Sairam. Chao, Sairam. Gustavo. Sairam. Sairam, cuídate. Sairam. Sairam.